Señora vicerrectora, señores presidentes del Real Patronato del Museo del Prado y de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, representante de ACS, amigos todos, me siento particularmente emocionado en este caso de que se celebran ya 8 ediciones de la colaboración entre la Universidad Complutense, mi universidad, y el Museo del Prado, que lo considero también mi casa, como la de todos de ustedes, porque hayamos llegado en estas circunstancias y además envueltos en las dificultades ambientales que todos hemos tenido que padecer y en el día de hoy de celebración, pero también de dificultades para poder crear otra burbuja en medio de las grandes burbujas que ha tenido que sobrevivir el hombre, ¿no? Para hablar del tema del curso que nos convoca. No quiero empezar sin agradecerles a todos ustedes que están aquí su presencia, que es la justificación de todos nuestros esfuerzos y que compruebo realmente muy sentido que es numerosa, ¿no? Lo cual, pues, en la época de crisis y en las circunstancias ambientales que sean, pues resulta un estímulo para quien nos esforzamos, como se han dicho en todas las palabras precedentes, en conservar el patrimonio cultural, que en cierta manera es un poco lo que de una u otra forma constituye una comunidad. Mi conferencia, que tiene que ver con el tema general del Gran Tour de los museos, y que se llama casi lo mismo, es como una introducción al Gran Tour y los museos, trata de centrar cuestiones que vamos a encontrarnos de forma pormenorizada a lo largo de toda una serie de conferencias, a lo largo de todos estos 2 o 3 días en el que va a durar este curso. Tengo que decir que las palabras claves que nos reúnen para hacer una reflexión respecto al tema que nos convoca, uno es la palabra tour, que significa vuelta, Tour de Francia, que acaba de empezar ayer, es la vuelta a Francia. Darse una vuelta es hacer un tour, es viajar. Es una reflexión sobre la idea de viajar, que es una reflexión que tiene mucho sentido para los seres humanos, incluso fuera del contexto cultural en el que estamos inmersos, porque según podemos rastrear nuestra memoria en lo que vamos atisbando, que es nuestro pasado más remoto, los seres humanos, tal y como estamos configurados actualmente, parece que dentro de una cronología aproximada, en función de la precariedad que tenemos de los datos científicos que pueden un poco atisbar lo que puede constituir la memoria de nuestro paso por este planeta, pues tenemos una duración aproximada de 1,5 millones de años, de los cuales realmente casi el 99% los humanos se han comportado como viajeros necesarios, es decir, cazadores-recolectores que durante 1,5 millones casi de años aproximadamente han estado deambulando en función de sobrevivir a través de lo que podían realmente conseguir y cuando realmente lo habían agotado, transportarse a otro sitio. Solo hemos sido sedentarios, es decir, hemos podido realmente afincarnos en un lugar durante
también con las fechas aproximadas que la ciencia y la tecnología nos va proporcionando para poder un poco reconstruir el relato de la memoria de nuestro pasado, hemos podido realmente asentarnos entre aproximadamente, en mi época cuando yo estudiaba era 5.000 años, ahora parece que lo extienden casi a 10.000, hemos estado unos 12.000 años sedentarios, lo cual comparado con 1,5 millones de años es una fecha relativamente mínima. Eso es lo que inaugura el periodo del Neolítico, que es el periodo del hombre productivo, en el cual estamos todavía inmersos. Es decir, en cierta manera todavía seguimos en el Neolítico, asentados en ese periodo productivo, averiguando si quizá desde hace 2 siglos, en función de la revolución industrial y la capacidad de otra vez ampliar nuestra burbuja cultural protectora que nos da una ventaja comparativa con respecto a otras especies para evolucionar de una forma mucho más privilegiada, conseguimos establecer un mapa en el cual el planeta nos resulte más acogedor, más viable para nuestra supervivencia. Quiero decir que en el ADN de todos nosotros está la invitación al viaje. Realmente nos tenemos que adaptar al hecho de no poder estar constantemente viajando, que es lo que realmente nos pide, como diría uno popularmente, el cuerpo. De hecho, incluso en el estatismo forzado que implica la invención de la agricultura, la estabilización de normas sociales que crean un poco lo que configura nuestra sociedad actual, que se fragua en el Neolítico, la familia, etcétera, la tribu, la nación, el Estado. Todavía estamos inmersos en esos modelos y estamos averiguando si quizá en este momento nuestra familia ya no es simplemente terrenal, no solamente tiene que ver con el planeta Tierra, sino que tiene una evolución vertical planetaria. Yo leía, como todos ustedes, hace unos días que acaba de llegar una nave, de las muchas naves aeroespaciales que desde hace más de medio siglo circundan en el espacio cósmico, en el que aparecían ya una serie de tripulantes chinos con una mujer china que venía de una investigación espacial. Es decir, que una vez que se ha circunnavegado todo el planeta de la Tierra, en el cual parece que es que la ansiedad del ser humano no puede limitarse ni siquiera a rodear el espacio terrestre, ¿no? Y que necesita un espacio vertical y perderse por las estrellas. Todo esto es muy importante y, desde luego, en cierta manera, no es nada más que seguir la secuencia de nuestros primeros ancestros, ¿no? Que es la idea un poco de estar constantemente investigando, explorando lugares que no hemos conocido. Viajar es fundamental para nosotros. Lo que pasa es que las formas de viaje tienen cualidades muy diferentes. Se ha estado viajando desde nuestros primeros antecesores hasta prácticamente nuestra época contemporánea por un motivo ineluctable, que es la necesidad. Los viajes en el Paleolítico y en el Neolítico se han fundamentado, incluso cuando hubo una estabilización en la idea de crear una producción agrícola y que permitía un sedentarismo, se han establecido siempre por motivos de urgencias inapelables, de crisis, de necesidad, porque en un momento determinado la alimentación de la tribu no era posible y entonces había que buscar, conquistar, pelear por encontrar un terreno que fuera más fértil. Hay un caso extraordinario que estamos todavía explorando, que significa, a partir de la revolución industrial, en la cual no solamente nos guiamos por la pura necesidad inmediata, sino que podemos hacer una proyección de futuro y explorar realmente
una serie de dimensiones en la cual a veces lo que instintivamente nos guía, lo que de una forma perentoria nos exige, puede ser sacrificado desde un nivel mental que nos permite pensar que quizá haya algo que no pueda tener una rentabilidad inmediata, pero que puede tener una rentabilidad a medio plazo o a largo plazo. Eso exactamente es lo que fragua nuestra época y lo que nos hace como objetos interesantes para alguien que nos estudie en el futuro, pensando si hemos sido capaces de poder procesar intelectualmente aquella responsabilidad que nos ha caído encima. La idea de hacer un viaje que no tenga una utilidad inmediata. Como muchas otras cosas que nos constituyen hoy y que constituyen también el tópico de las cosas que hablamos, casi todas las cosas en el mundo contemporáneo, si lo ciframos en la época que hay que fijarlo, porque es cuando se fragua un poco nuestro ser, que es en el siglo XVIII, realmente casi todas las cosas que se hacen en el siglo XVIII son las que nos preocupan. La globalización, es decir, la idea un poco de que realmente ya nuestro planeta no tiene ningún misterio. En el siglo XVIII no solamente se exploran los últimos territorios que habían sido hasta ese momento inexplorados, sino que se establecen relaciones de culturas, civilizaciones, formas de producción, formas de explotación, como nunca antes simultáneamente se habían podido producir. En el siglo XVIII es cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, en el cual se establece la idea de la igualdad y de la libertad y de la fraternidad entre los seres humanos. En el siglo XVIII es cuando además no solamente se establecen esos principios, sino que se pueden hacer operativos en función de un sistema tecnológico que permite que realmente pueda salvarse dificultades materiales que sin su solución era imposible plantearse estos ideales. Y nos corresponde a nosotros un poco como asumir esa herencia y en cada campo poder responder, ser responsables respecto a la idea de hacer que su producción no solamente satisfaga nuestras necesidades, sino también la de nuestros herederos. En ese sentido, lo que vamos a tratar en este curso, aunque ciertamente tiene una acotación artística muy precisa, yo quisiera en esta charla que viéramos constantemente a través de lo artístico no solamente lo que pudiera significar el arte, un poco para la concepción más vulgar de lo que en cierta manera, y tiene también mucho sentido, el arte produce, que es placer, sino también lo que tiene de conocimiento y lo que tiene también de pensamiento, ¿no? Es muy significativo que en el siglo XVIII, junto con la revolución industrial, con la revolución política, con la revolución social, se produzca también una revolución artística. Y que al margen de los debates muy apasionantes, pero que yo no voy a abordar aquí, que se produce en esa revolución estética y artística, una de las cosas que más cariz artístico toman en el siglo XVIII es la idea de descubrir por primera vez, después de 1,5 millones de años, la idea de que viajar se puede hacer no solo por la necesidad inmediata, sino que viajar se puede hacer no solamente por placer, sino en busca del conocimiento. Lo he dicho al principio, el Grand Tour es una expresión acuñada sobre todo en el mundo británico con una raíz fundamentalmente francesa. Es la idea de que uno no puede realmente conocer si no viaja. De hecho, la palabra tour es la que fragua el término que todos empleamos, que es turista. Turista es el que hace un tour. En realidad, hacer el Grand Tour es simplemente pensar que es fundamental viajar para conocer.
Esto no es algo que hemos descubierto desde el siglo XX y aportemos al siglo XVIII, es algo que desde el siglo XVIII nos aporta al siglo XX, en el sentido de que la enciclopedia que crean Diderot y d'Alembert, que es un poco un epítome de lo que puede ser el conocimiento de la Ilustración y las bases de lo que es el mundo contemporáneo, tiene un término que es voyage, viaje, y lo asocia al conocimiento. Y eso viene porque efectivamente, dentro del contexto de la Europa occidental, en ese momento, no necesariamente desde el siglo XVIII, pero sí desde el siglo XVIII, cuando se produce fuera de la esfera de la gente que no tenía más remedio que viajar por viajar. Es decir, que cuando he hablado que antes se viajaba por necesidad, es obvio que yo creo que me han podido comprender todos ustedes, es porque fundamentalmente la gente viajaba por motivos comerciales y por motivos bélicos, que son siempre los mismos. Es decir, cuando fallaba el comercio, había guerra. Y que en un momento determinado del siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, empieza a haber gente que piensa que se puede viajar sin ningún otro motivo espurio que simplemente el hecho del conocimiento que te da el viajar. Es algo que también nos aporta el XVIII, no solamente como los derechos humanos, la democracia, la igualdad de géneros, la globalización, que todos los periódicos descubren como si fuera un problema desde los años 1980 y que es una cosa que está presente en la mente de todos los intelectuales europeos desde el siglo XVIII. Es decir, que nada de lo que hay en nuestro planeta nos es indiferente, todo nos incumbe. Entonces, viajar de repente se convierte, y por eso he puesto este mapa, que es un mapa de Europa completamente, digamos, en cuanto a su extensión de Europa Occidental, digamos que es ridículo. Lo he puesto porque en este momento en Londres hay una exposición sobre un barco inglés apresado por la Marina Española en el siglo XVIII, el Westmoreland, que era un buque de unos turistas británicos, luego hablaré de ellos, que habían estado haciendo una exploración de Italia y volvían a través de Gibraltar hacia Inglaterra en un momento en el que había guerra con España. Y entonces fue apresado y, bueno, pues todo su patrimonio naturalmente se conservó en España, el artístico, después de negociaciones, y que muchas cosas hay en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, este es el mapa que cuenta el periplo fundamental de un caballero británico que había hecho el Gran Tour. Y nos sirve como ejemplo de lo que en el siglo XVIII, desde comienzos, estaban haciendo casi todas las élites europeas, pero fundamentalmente las británicas, que era la idea de que después de haber estado haciendo los estudios escolares, universitarios y antes de tomar Estado y entrar en el Parlamento, cualquier joven británico aristocrático o privilegiado hacía un viaje desde el Reino Unido, atravesando el paso de Calais, generalmente pasaban por los Países Bajos, iban a París, luego a los Alpes y luego bajaban a Italia y luego hasta Nápoles e incluso después hasta Sicilia. Es decir, hacían el viaje al sur, que era lo antitético, y iban buscando la memoria histórica. Iban buscando la memoria histórica para constituir su propia memoria. Es significativo que el gran libro sobre la historia occidental del mundo antiguo lo escriba un británico, Gibbon, sobre el auge y la caída del Imperio Romano. Entonces, ese gran imperio que se fragua el Reino Unido en el siglo XVIII, están buscando un poco la memoria no solamente de su imperio, sino la reflexión sobre lo que ha sido el destino del hombre occidental. Y entonces ahí hay toda una serie de
líneas en rojo que van señalando no solamente el trayecto que hicieron en ese momento los miembros de esa expedición del Westmoreland en Italia, sino que son ejemplares respecto a todos los trayectos que hacían múltiples ciudadanos británicos, y no solamente británicos, sino también alemanes, holandeses, escandinavos, españoles, etcétera, ¿no?, que veían que en el viaje a Italia no solamente era el viaje, que entonces Italia no existía como Estado, sino que simplemente era el viaje a los orígenes, ¿no? Era fundamental para constituir su propia identidad. Viajar, de repente, se convirtió no en algo necesario de sentido práctico, sino en algo que permitía obtener una perspectiva diferente a la que constituye nuestro mundo cotidiano. De repente se comprendió que sin una perspectiva más abierta era imposible incluso orientarse en la perspectiva más concreta. Y, en cierta manera, envueltos en esa nueva burbuja en la cual hace falta verse desde fuera, estamos todavía constituidos en diversas fases, ¿no? Vamos a centrarnos, sin embargo, en qué no solamente pasa o cómo se origina esa gran industria que hoy constituye el turismo, sino vamos a centrarnos un poco en esa gran necesidad del hombre que necesita de salir desde donde está es su hogar, para explicarse no solamente lo que no es su hogar, sino para explicarse su propio hogar. Bueno, un ejemplo de los muchos en esta especie de muy rápida excursión que voy a hacer sobre el Grand Tour, que tiene un protagonismo, como digo, no exclusivo, pero muy dominante británico, es esta imagen de un cuadro de un pintor británico, George Romney, nacido en 1734 y muerto en 1802, un personaje, diríamos que rarito, que incluso acabó un poco teniendo que ser recluido porque era un poco, como diríamos hoy, neurótico, pero que era un personaje sensible o hipersensible que hizo un viaje a Italia y que, como muchos otros artistas, no solamente británicos, sino europeos, pues que levantaron acta a través de no solamente retratos, sino también de representaciones artísticas, mapas, guías de la importancia del viaje. Y entonces este cuadro de Romney representa un personaje muy singular, que por eso lo he elegido. Hay miles de retratos de este tipo, porque todo el mundo que hacía un viaje pues se hacía retratar, y además también compraba postales de los sitios que había visitado, o guías, o llevaba grabados, como nosotros, para un poco testimoniar la experiencia que había vivido. Pero este personaje es William Beckford, que es un personaje muy peculiar, que nació en 1760 y que murió en 1844, porque es peculiar no solamente porque era un personaje cultivado, etcétera, sino porque escribió un libro muy importante en 1860 titulado Memorias biográficas de pintores extraordinarios. Es decir, un personaje de la aristocracia británica que hace el Grand Tour. El Grand Tour, como veíamos en el mapa anterior, en fin, aunque no lo he señalado, era pues viajar de Londres a Calais, de Calais después de haber pasado a lo mejor por Ámsterdam o Bruselas a París, de París a los Alpes, después pasar Venecia, Padua, Florencia, Roma, Nápoles, que se pone de moda en función del descubrimiento en 1730 de Herculano, en 1740 de Pompeya, etcétera, y luego también los descubrimientos arqueológicos en Paestum, en Sicilia. Es decir, que cada vez hay que encabalgarse más al profundo sur para descubrir las raíces de la propia identidad. Bueno, pues este William Beckford of Fonthill
escribe ese libro, que es una primera novela de artistas que se inspira en artistas británicos del momento y que traza una especie como de mapa imaginario de cómo se concibe a través del arte la realidad. Pero a través del arte, no solamente a través del arte literario, sino a través del arte pictórico. De repente, los artistas plásticos se convierten en protagonistas de novela por primera vez en la historia, porque hasta entonces eran personajes considerados artesanos de una manera un poco como subsidiaria. De repente, ser artista, como luego va a ser después artista visual o artista plástico, se convierte en algo heroico. Y, bueno, pues este personaje que ha hecho el viaje a Italia nos da este retrato, que es un retrato muy interesante porque uno podría decir que este retrato pues es un retrato de un joven, pues más o menos como puede haber uno agraciado o no, pero el contexto es muy interesante porque vemos que es la naturaleza y las ruinas clásicas. Esto es muy británico. Y dos cosas que nos constituyen hoy, la ecología y la memoria. Entonces, hay de repente ese ara en el que se apoya más o menos imaginaria, que es un poco como el apoyarse en la cultura, y luego el fondo de un crepúsculo romántico de la naturaleza. Esa historia de descubrir otros paisajes y otros paisajes culturales y una mirada que no solamente es la actualidad, lo que se nos ofrece, sino a través de la actualidad ver su pasado, se va convirtiendo en un elemento fundamental en la educación del viajar, el turismo, el Grand Tour. Esta imagen, y lo he cogido, hay miles de imágenes al respecto, es de un pintor francés, hemos empezado con un pintor británico que es Jean Proudhon, pero que hace un retrato de tres británicos que nos da una idea de cómo el viaje, no solamente esa forma heroica en la que se representa William Beckford, sino cómo se hacía prácticamente, ¿no? Que generalmente iba un personaje, en este caso ni más ni menos que el personaje del octavo duque de Hamilton, Douglas, que va acompañado en el viaje del Grand Tour por su médico, el doctor John Moore, y el último hijo del doctor John Moore que le acompaña. Esto es muy interesante porque, claro, indica un poco cómo se establece un poco los protocolos del viaje, ¿no? La idea un poco de un preceptor. Un preceptor, en este caso, además, que puede servir para si tienes un catarro, que es muy importante en los viajes y en los cambios de clima que producen un estrés y que inmediatamente la gente, en un momento determinado, le pasan cosas raras en cuanto sale de casa. Y aquí vemos pues a ese trío con el personaje verticial, que es el octavo duque de Hamilton, y los otros que están acompañándole, y es fantástico que haya una esfera armilar en el centro, ¿no? La idea un poco que es la idea un poco del viaje, la idea del planeta, ¿no? Que está ya metido como en un anillo, ¿no? En el cual de repente hay que dominar, ¿no? Para obtener el conocimiento. Este es un retrato también de dos viajeros a Italia, pero pintado por un alemán, Anton von Maron, que es el retrato de dos caballeros ante el arco Constantino de Roma en 1767. Esto es también muy interesante porque vuelve otra vez a replicar un modelo que vamos a ver repetido, que es la idea de la memoria del pasado, el arco de Constantino, la naturaleza, y después dos personajes absolutamente civilizados, empolvados, con peluca, tal, que civilizadamente están un poco como asimilando estos elementos del pasado y del entorno. Una imagen más relajada y quizá probablemente más realista
es la que hace una pintora, Catherine Reed, de caballeros británicos en Roma hacia 1750. Es muy interesante porque nos permite ver, ¿no?, un poco de una forma artificiosa, pero una representación que también tiene mucho significado para nosotros, cómo realmente esta actividad, la de viajar, la de recorrer de norte a sur, la columna vertebral de la identidad europea, está inscrita, ¿no?, dentro de nuestro propio gen, ¿no?, y cómo además, bueno, pues está el paisaje de lo que realmente esta gente buscaba, ¿no? Y esto ya nos aproxima a un sistema de cosas que luego vamos a poder describir con más detalle. La idea no tanto de que efectivamente esta serie de jóvenes que están un poco como una tertulia dentro de este conjunto de antigüedades romanas en Roma, no solamente están ahí porque efectivamente ese escenario sea real, sino que se ha hecho una recreación, un capricho en el cual teatralmente se han juntado edificios reales, imaginarios, separados, que se juntan, etcétera, para crear un marco en el cual es como una especie de diploma, en el cual pues estos jóvenes están cumpliendo con esa tarea de enfrentarse no solamente con un nuevo paisaje, sino con el nuevo paisaje de la memoria, ¿no? O ya en terreno más humorístico, esta caricatura de Pier Leone Ghecci, que de forma, los británicos fueron los creadores de las caricaturas en el siglo XVIII. Hubo grandes caricaturistas. La caricatura es imposible de concebir sin un ambiente democrático, aunque la Revolución Francesa se produjo cuando se produjo. Sin embargo, los británicos llevaban un siglo de antelación respecto a un relativo uso de la libertad pública, de la democracia, y que permitía crear, por ejemplo, estas imágenes que tenían un fantástico sentido catártico de poder reírse de uno mismo, ¿no? Y entonces aquí hay esta caricatura de el doctor James Hyde como monitor de un bear, que en inglés es un oso pequeño, como teddy bear, que sería un gamberro. Entonces, un osetno, ese es el lenguaje coloquial tal, y aquí efectivamente aparece un preceptor llevando de la mano a través de un paisaje italiano de ruinas, más o menos tal, como lleva a un pupilo a enseñarle realmente, y el paso de la dimensión del humor no solamente le da un aire cotidiano, sino que también le da un aire irónico, es decir, con una perspectiva angular para algo que realmente después nos va a acompañar también a nosotros hoy con respecto al viaje. Y en ese sentido, aunque de una forma más realista, quiero acabar un poco redundando en las miles de imágenes que se crean respecto a la idea de los comienzos del turismo, del Grand Tour, de este pintor alemán del 19, Karl Spitzberg, que nació en 1808 y murió en 1885, que era un representante del estilo Biedermeier alemán, que es un estilo, la palabra Biedermeier es un poco, como diríamos, un poco un estilo de pequeño burgués, así desenfadado, irónico, ¿no? Y que hace esta caricatura, aunque más seria, en el sentido con respecto a la caricatura anterior, siempre el dibujo es más descarnado, de ingleses en la zona de campaña en Italia, de 1845. Es una imagen en la cual ya tiene que ver con nuestro turismo. Un personaje que está explicando a una serie de amigos, familiares, o a lo mejor es un guía, que está explicando, ¿no?, pues de diversas ruinas, probablemente a lo mejor con fantasías o realidades, pero que ya nos sitúa un poco en el contexto de lo que estamos buscando nosotros en los viajes.
Pero los viajes no solamente crean una tipología humana, sino que también crean una perspectiva, una forma de ver, un encuadramiento, unas postales. Y es muy significativo que aunque no fueran creadas en el siglo XVIII, como vamos a ver enseguida, sin embargo, la creación de la industria de postales se produjera en el siglo XVIII. Quiero decir, la industria de postales se puede hacer de forma muy diversa. Se puede hacer en fotomecánica, se puede hacer con grabados, reproducción, o se puede hacer con originales. Pero, claro, lógicamente, en el siglo XVIII, fundamentalmente la técnica para reproducir las vivencias, las fotos que se hacían de los viajes, eran representaciones o en grabado o en pintura, en función de las posibilidades que tenía el viajero que quería rememorar. Quiero introducir el tema para un asunto, un género que llega a tener una importancia artística enorme, hasta el punto que yo la he calificado con el término que nosotros seguimos empleando hoy. No sé si vamos a emplear mucho tiempo con esto de las cámaras digitales, ya no compramos nadie postales, pero yo sigo comprando postales, a pesar de llevar una cámara en el teléfono, porque la postal me gusta. Y además tiene algo material. Pero es decir, yo no sé si podemos hacer postales, pero desde luego no hay nadie que pueda hacer un viaje sin hacer el acto reflejo de coger un testimonio de lo que ve, digital, analógico o directamente como sea, ¿no? Y esto ocurría también en nuestros ancestros. Realmente, para las vedute, las vistas, las panorámicas, que es lo que significa en italiano el término vedute, los vedutisti, que eran los especialistas en hacer vistas, es un fenómeno que se desarrolla industrialmente en el XVIII. Vamos a ver algunos ejemplos muy rápido de célebres vedutisti, pero que se fragua desde el siglo XVI y se consolida en el XVII, sobre todo por aquellos pintores, porque los primeros que viajaron, los primeros que hicieron el Grand Tour, sin hacer el Grand Tour, porque lógicamente ellos tenían una necesidad perentoria de hacer el viaje, fueron los artistas. Los artistas, cuando el Renacimiento alcanzó una proyección internacional y el arte tuvo una carta de presentación social que hacía realmente que atesorar obras de arte se convirtiese en algo imprescindible, no solamente como un elemento suntuario, sino casi como un elemento de identidad. Eso se produce en el siglo XVI y por eso se crea un género que hoy para nosotros es totalmente normal, pero que realmente era muy extraordinario antes del siglo XVI, que era el paisaje. Y en la segunda mitad del siglo XVI empieza a haber una serie de pintores que vienen de los Países Bajos, que bajan hacia Italia a hacer su tour particular en función de que quieren aprender, visto el éxito internacional que van teniendo artistas como Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, etcétera, quieren aprender en Italia, de esa Roma triunfante de la primera mitad del siglo XVI, quieren aprender un poco cuáles son los grandes secretos del arte, lo que da prestigio al arte, ¿no? Allí donde el arte nació, que se concebía que había nacido en Roma, todavía cuando lógicamente se sabía que había nacido en Grecia, pero lógicamente en Grecia no se tenía acceso hasta el siglo XVIII. Y entonces iban a Roma y desde el siglo XVII crearon la especialidad del paisaje, que es una especialidad no valorada porque la pintura, fundamentalmente en la jerarquía de géneros hasta prácticamente nuestra época, fundamentalmente era el relato de una historia protagonizada por héroes legendarios, y lógicamente un panorama pues tenía un interés topográfico, pero se consideraba artísticamente muy deficitario, puesto que no había ningún héroe. Y estos modestos pintores flamencos, holandeses,
que después estudió un gran erudito, Bertolotti, como fiammingi in Roma, flamencos en Roma, acudieron en manada en el siglo XVI para aprender, esta gente tan práctica, la parte sí teórica, y que acabaron enamorados por la idea de hacer panoramas que para la ortodoxia del conocimiento artístico clásico occidental era absurdo, y ellos lo hacían también probablemente como una autorrememoración de lo que habían vivido. Y bueno, he querido coger uno entre varios que hay muy importantes. Hay paisajistas extraordinarios en el siglo XVII, no tengo ni que contarlo. El propio Velázquez, cuando va en sus dos viajes, si no fueron tres, a Italia, hace pues en los paisajes de la Vía de Medici. Es decir, que todos los jóvenes inquietos querían un poco tener una rememoración de ese lugar, aunque eso no constituyese la ortodoxia fundamental de lo que era bueno artísticamente, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de Caspar van Beetle, un personaje que nace en el mundo del norte y que después ha adoptado, si lo quieren ver, a veces también en un diccionario biográfico, con esas adaptaciones que hacen sobre todo los latinos, pues acabó siendo Van Vitelli. Entonces hay una vista de Roma del castillo de Sant'Angelo en 1685, una panorámica urbana. Vamos a ver otra vista, en este caso de Florencia, que es desde la Vía Bologna en 1695, es decir, que allá hay un especialista que no solamente hace paisaje, sino que hace paisaje urbano, es decir, que hay gente que quiere recordar o que piensa que recordando sus paisajes urbanos que ha visto, puede testificar su presencia en aquellos lugares desde antes del siglo XVIII. Y finalmente, ya en el filo el paso del siglo XVII al XVIII, este paisaje de esta vista de Nápoles en 1700-1710. Se conjetura que la hizo Van Vitelli o Van Beetle. Es decir, estamos viendo perspectivas urbanas que nos están adelantando lo que va a ser el Gran Tour, que es Roma, Florencia, Roma, Nápoles, fundamentalmente Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, como hacemos hoy, con muchas excursiones laterales en función de las posibilidades y las circunstancias. Pero ya estamos haciendo ahí un gran tour que está basado fundamentalmente no solamente en lo pintoresco, sino fundamentalmente en lo cultural, en lo artístico. Es decir, que cada vez el aspecto más, digamos, de ambientación paisajística, a pesar de que, lógicamente, ir desde Edimburgo hasta, por ejemplo, Agrigento o Palermo, pues supusiese un cambio físico más importante que el que pueda tener alguien que va a la Luna y vuelva en el siglo actual respecto al XVIII, bueno, pues estamos viendo un poco cómo se va fraguando y que casi todas las perspectivas, aunque no eludan el aspecto, digamos, pintoresco, fundamentalmente están anudadas en el aspecto cultural. Es lógico que si hay lo que comentaba de Van Vitelli y Gaspar van Beetle, o de otros también nórdicos como Lucas Calaveradis, pintores que ya en la segunda mitad del XVII estaban indagando sobre la imagen que nos podía producir el viajar, la rememoración de lo que hemos viajado, la retención de lo que hemos vivido, o bien la invitación a lo que tenemos que hacer, la incitación a lo que tenemos que ver, pues que en el XVIII, que eso se convirtió de necesidad en virtud,
pues que se multiplicasen, ¿no? Los especialistas, como por ejemplo este que estamos viendo, Giovanni Paolo Panini, nacido en 1691-92 y muerto en 1765, que es un especialista en perspectivas urbanas. Pero perspectivas urbanas, esta que estamos viendo, es una visión de un lugar de Roma que probablemente muchos de todos ustedes han estado en él, evidentemente no en el estado que están viéndolo ahora, que es la Piazza Navona, en 1729. Entonces ya hay como cosas como densamente modernas en esta perspectiva, que no es ya la obsesión por reproducir monumentos que testimonian un poco la idea de que la importancia de este ámbito es la importancia no solamente de una serie de monumentos, pero la palabra monumento significa aviso, es decir, significa recuerdo, significa memoria. No solamente hay la construcción y el papel matricial que tienen de repente los monumentos, incluso antes que artísticos, sino como por la idea un poco de construcción de una memoria, sino que vemos realmente el bullicio urbano, la multitud, lo que después diría Baudelaire que es el alcaloide de la modernidad, que es la idea un poco del tráfago urbano, ¿no? La idea de que de repente no solamente uno está con lo invariable de la memoria a través de sus monumentos, sino con el pulular, el hormigueo de la gente, que es en cierta manera un poco lo que da vida a esa memoria. Esto es muy interesante porque también es del mismo Giovanni Paolo Panini, pero es lo que se llama capricho romano. El Panteón y otros monumentos de 1735. La palabra capricho, ¿de dónde viene esa palabra? Es una palabra que realmente me van a permitir que haga un inciso, pero la palabra capricho viene de cabra, que como las cabras saltan de un lado para otro. La palabra capricho se incorpora al vocabulario estético en el siglo XVI y, bueno, pues caprichoso es estar como una cabra. Entonces, ¿qué significa que de repente un autor del siglo XVIII como Giovanni Paolo Panini llame capricho romano? Pues que ha saltado como una cabra por la memoria de Roma y entonces, en función de que ahora estamos descubriendo la digitalización. Aquí tiene una primera manifestación de la digitalización. De repente alguien que dice, ¿por qué voy a tener que coger y voy a poner el Panteón y voy a hacer 4 en 1? Voy a meter el Panteón al lado de todo el Arco de Constantino y voy a poner todo en la postal. Lo digitaliza. Y efectivamente, nunca mejor dicho, lo digitaliza, es decir, pone sus dedos y de repente construye la reunión de cosas dispersas. Eso es un capricho. De repente hace una síntesis de la memoria y hace una síntesis para gentes que están capacitadas para entender lo que es una síntesis, que no quieren ver ya la realidad tal y como es, sino quieren ver su significado. Y entonces, de repente, se lo da. Cuando uno sabe que está escribiendo y publicando Gibbon su monumental historia del auge y la caída del Imperio Romano, que es la madre de todas las historias que se han hecho después, pues uno está entendiendo que esta gente no solamente estaba haciendo un turismo, digamos, recreativo, siendo muy importante ese detalle, sino que estaba intentando recrear su propia identidad, es decir, repensarse y responsabilizarse de su pasado. Entonces, esto da muchas claves respecto a la idea
del viaje. ¿Y a dónde va a acabar el viaje? Bueno, este seguramente lo conocen todos ustedes, es Antonio Canaletto, nacido en 1697, 1668, explotador de la imagen que lógicamente seduce a todo el mundo por antonomasia, que es la de Venecia. Venecia creó su propia leyenda como industria para poder sobrevivir una vez que no había sido una potencia, ya había sido una potencia fundamental en la historia europea desde la Alta Edad Media hasta realmente el siglo XVIII, pero cuando decayó fue capaz de crear una imagen tan poderosa que incluso la pérdida de cualquier otra cualidad funcional, hasta entonces viable, la hizo eterna, por lo menos eterna, que ha llegado hasta nosotros así exactamente. Y entonces vemos que venden su imagen, y Canaletto se hace especialista en esas vedute, en esas vistas de Venecia, que tienen tanto éxito y que son muy interesantes porque ahí se convergen muchos elementos que muy rápidamente voy a decirlo porque son apasionantes, pero tienen que ver mucho con también, quizá en otro momento lo pueda decir, con toda lo que se llama la cuadratura, que es todo el sistema para poder representar en un espacio pictórico el cosmos, el mundo. Entonces, en la segunda mitad del siglo XVII se crea la idea un poco de decorar los salones, los grandes salones aristocráticos, con una especie, bueno, ahí está la Capilla Sixtina, es decir, que ya desde el siglo XVI, es decir, la idea un poco no solamente de el resumen de la épica cristiana, el resumen de la épica mitológica, el resumen del cosmos a través de unos salones que se decoran y que, sobre todo, progresivamente van buscando una capacidad de ilusionar, de 3D, se dice ahora, de crear realmente una dimensión realística para que uno esté en su salón de su palacio, pero que realmente esté mirando el universo de una manera ficcional convincente, en el cual realmente cada vez que tiran algo uno se tenga que proteger en el patio de butacas porque piensa que le van a pegar con ese objeto. Esa historia es una historia que se crea en el siglo XVII, en la segunda mitad, con el barroco decorativo, y que se va afianzando y que después pasa al teatro. Es una teatralización de la pintura. Y le digo esto porque, claro, ustedes, no sé quién habrá estado en Venecia presencialmente, pero claro, esto es el Gran Canal con la maravillosa Santa María de la Salute de Baltasar Longena, pero que a Canaletto le ha dado por convertirlo en el Manzanares, cuando realmente todo el mundo que ha estado allí comprende que realmente pues el Gran Canal uno puede considerarlo muy grande o muy pequeño, pero desde luego no el Manzanares, como aparece aquí. Es decir, que de repente a él le ha interesado acortar la perspectiva del Gran Canal para que realzar las dos orillas y que el personaje que le ha contratado pues tenga el recuerdo, que al fin y al cabo pues, los recuerdos también se van disolviendo y se van endulzando y se van cambiando, como todos sabemos, respecto a nuestro pasado, y que entonces tenga todo lo que ha tenido que vivir. Entonces, si tiene que estrechar el canal o ensancharlo, pues no le importa. Eso tiene que ver también con la técnica del capricho, pero la cuadratura que había enseñado a los artistas a hacer varios puntos de fuga y a modificar no solamente la idea de colocar monumentos que no estaban juntos, sino que también la idea de crear la ilusión visual de que cosas que no están juntas o pueden juntarse, ¿no? Eso es extraordinario, ¿no? Entonces, ahí está Canaletto haciendo de repente visión del Gran Canal muy estrechado con todos los elementos típicos que lo abigarraban cuando construye esta visión, que es una visión de 1730. Y Canaletto, que lógicamente pues viajó, estuvo en Londres, estuvo en Roma. Esto es un capricho de Canaletto de Roma, también fantasioso, en el cual son ruinas
del Foro, mirando hacia el Capitolio de 1742. Es muy interesante también, no solamente la idea del capricho de juntar cosas que no están así físicamente juntas, pero para sintetizar la experiencia de una visión, sino la idea también de la ruina. La idea de la ruina es una idea contemporánea, es una idea extraordinaria, que es una idea ambivalente, en el cual vemos no solamente el pasado, sino la melancolía de lo pasado, en cierta manera para prepararnos a la melancolía de que nosotros somos pasantes, o sea que vamos a pasar. Entonces, esta idea un poco elegíaca, ¿no?, de que en la ruina no solamente está el pasado, sino también lo pasable, es decir, lo que va a pasar, lo pasadero. Es muy importante, y esa intuición que nos habita a nosotros de una forma absolutamente esencial, está fraguada en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, un sobrino de Canaletto es Bernardo Bellotto, nacido en 1720, muerto en 1780, que hace lo mismo en Venecia, pero yo que he puesto una imagen, viajó por toda Europa, tiene imágenes, va haciendo como realmente un fotomatón de toda Europa, de Centro Europa, de Dresde, de Viena, de Turín, de Nápoles, de Roma, de Florencia, como es este caso, ¿no? Es decir, que como le pasó a su tío, el gran Canaletto, pues este personaje ya se convirtió en un profesional de las vistas panorámicas y que, pues aquí en este caso, pues coge la Plaza de la Señoría de Florencia en 1642 y recorrió toda Europa. Estos vedutisti, incluso cuando no hacían fantasías o caprichos, siempre tenían, sin embargo, una técnica muy realista. Es un poco como ocurre hoy con la digitalización. Es muy importante no solo que sea real, sino que lo parezca. Y ahí tenemos un poco como ejemplos. Y antes he hablado de la cuadratura porque era un sistema también de crear ilusionísticamente la sensación de que podía haber varios puntos de fuga para que uno realmente, aunque realmente no supiera que estuviera en el Parnaso, le pareciera que estuviera volando por los aires, para lo cual había que crear varios puntos de fuga. Y entonces eso lo crearon unos grandes especialistas en arquitectura y en teatro, que eran los Viviena, ha triunfado hasta hoy, ¿no? Bueno, y aquí ya entramos estamos aproximándonos no solamente para su suerte al fin de mi conferencia, sino al fin de los viajes. Siempre se acaba en una cueva. Yo estaba viendo ayer en una sala de proyección cinematográfica pública de Madrid una maravillosa película que ha pasado desapercibida, que se llama La cueva de los sueños olvidados, de Werner Herzog, un gran cineasta alemán que ahora hace documentales, que es un documental sobre la cueva de Sauvé. La cueva prehistórica de Sauvé, si no lo conocen, tengo que decirles que es una cueva que se descubrió en 1997, que se data entre 33.000 y 35.000 años antes de Cristo, es decir, 15.000 años antes que Lascaux y Altamira, que es 1000 veces mejor que Lascaux y Altamira, y que está en la Provenza francesa, y que está todo el mundo de los prehistoriadores, cualquiera, Werner Herzog, ustedes mismos si van a ver la película, perplejos. Eso significa que en una época que no se pensaba que acaba de llegar el Cromañón a Europa, resulta que el Cromañón estaba haciendo 15.000 años antes de Altamira algo mucho más perfecto que Altamira. Eso es escalofriante. Y estaba hecho en una cueva, en la zona norte de Provenza. Y claro, pues es muy escalofriante esa imagen de toda una serie de fauna y de personajes de un mundo que es el nuestro y que no sabemos, como bien dice el director, son los sueños olvidados. Es decir, yo lo que quiero decir, y perdónenme esta digresión, aprovechando su paciencia, que
realmente uno, ¿a dónde viaja? ¿Para qué viaja? ¿A dónde va? Y sobre todo, ¿a dónde quiere regresar? Yo no sé por qué cada uno se va. Yo sé, o me atrevo a conjeturar, a dónde uno quiere volver. Y uno quiere volver siempre a una cueva, que es curiosamente lo primero que ha pintado el hombre. Las cuevas. Entonces, curiosamente, al lado de esta apoteosis de información enciclopédica, al lado de ese descubrimiento formidable del horizonte del planeta, el momento en el cual la circunvalación, como decía al principio, del planeta había quedado perfectamente rodeada y, en cierta manera, ya no había otro misterio que el de su clasificación, realmente su clasificación empieza a provocar el hecho de crear una cueva con los amuletos de todo lo que se ha visto. Y en el siglo XVIII, justo con el Grand Tour, justo en el momento en el que se crean los museos, se producen imágenes como esta que estoy mostrando, que es una más de las muchas que podrían aducirse al respecto, que es de este personaje que ya he hablado de él, que es Giovanni Panini, que además de hacer sus caprichos de visiones panorámicas de Roma o de cualquier otra parte, hace esta galería de vistas de la antigua Roma en 1758. Es decir, está haciendo un museo. Nosotros llamaríamos esto un museo. Él no lo llamaba un museo, lo llamaba una galería de vistas de la antigua Roma, es decir, un capricho en 1758 en el cual, en estas inmensas bóvedas a cielo abierto, coloca todo el conjunto de las antigüedades que alguien puede desear. Y, atención, además de eso, hace otra galería con las visiones modernas, galería pictórica con vistas de Roma moderna, simultáneamente en esa fecha. Es decir, está hablando del arte antiguo y del arte moderno. Y está hablando del arte antiguo y del arte moderno como aquellas vistas o visiones que hemos podido reunir. Claro, detrás de todos estos soportes visuales, ese género de las vedute, los caprichos que hemos comentado, tenía que haber un soporte antropológico humano, tenía que haber de repente la aparición de los amateurs, de los amantes del arte, de los dilettanti, como dicen los italianos. Y aquí estamos en un cuadro de Sir Joshua Reynolds, este gran pintor británico, eje de la pintura británica, no solamente retratística, nacido en 1723 y muerto en 1792, creador, uno de los fundadores de la Royal Academy de Londres, que hace este retrato de la sociedad de los dilettanti. La sociedad de los dilettanti es una sociedad que se crea con viajeros, anticuarios, antiguos turistas, ¿no?, que han cogido una afición y que cuando vuelven a su patria siguen comentando, discutiendo, estudiando aquello que va a constituir un poco la historia del arte, ¿no? Dilettanti es la sociedad, es muy interesante porque es un término sorprendente, porque significa diletto, es placer, es gustar en italiano. Dilettanti es no solamente la asociación de científicos, sino de los amantes del arte, que en cierta manera nos concierne de una manera muy particular. Y entonces estamos viendo efectivamente qué están haciendo comparando entre grabados, vasos que tienen para ver su autenticidad, su valor, sus características. Es decir, de repente el arte se convierte en un tema de conversación. El arte no solamente se convierte en un tema de posesión, en un tema solamente de ostentación, se convierte en un tema intelectual. Y junto a eso también las academias. Este es un cuadro muy impresionante, muy espectacular, de otro pintor británico, como no, Joseph Wright of Derby, o Joseph Wright de Derby,
nacido en 1634-1697, que viajó a Roma y que hace esta academia de dibujo en 1768-69, muy espectacular porque en cierta manera parece una academia nocturna, pero no lo es. Hay una claraboya que ilumina desde arriba y vemos de repente en torno a esta estatua de esta mujer con las conchas, como una especie de Venus, si va con conchas, que parece que cobra vida, rodeada por toda una serie de artistas que toman su modelo, no solamente como un tema de copia, como hay algunos que lo están copiando, sino de ensoñación, es decir, de fantasía. En realidad, de repente el arte ya no se convierte solamente en una técnica, sino se convierte también en un sueño, en una ensoñación. Y eso está registrado en el corazón del Ecuador del siglo XVIII. O, bueno, esta otra imagen de un pintor alemán que se afincó en Londres y se hizo británico, que es Johann Zoffany, nacido en 1733 y muerto en 1830, que son los académicos de la Royal Academy de Londres. En 1772, ya cuando de repente el tema del arte no solamente se convierte en un debate de tal, sino que incluso los artistas, cuando incluso están planteándose, por ejemplo, con estos dos desnudos, en un debate público, vemos un poco la parafernalia de lo que va a acompañar un poco la constitución de lo que es académico, es decir, lo que es memorable en la historia del arte, que es, por un lado, toda una serie de imágenes muy características de dioses, de figuras muy importantes de la antigüedad clásica, pero después también el desnudo humano, en las posturas que debe adoptar, con toda esta serie de gente que está reflexionando sobre, en cierta manera, no solamente el problema concreto físico que les plantean, sino qué es lo que están preguntándose sobre el arte, ¿no? O esta otra imagen colectiva muy importante, tumultuosa, de la tribuna de los Uffizi, hecha por Zoffany en 1772-78, que se parece ya a un museo, que es una asamblea. Ya realmente ahí, cuando los museos todavía no estaban creados, realmente el abigarramiento no solamente de imágenes, tal y como se estableció hasta prácticamente fechas muy recientes en la exhibición de obras de arte en el museo, sino que estamos viendo el debate, la discusión, la polémica, los tumultos, las colas. O esta imagen de este personaje que es Charles Tonnelly y su galería de esculturas de hacia 1782. Este Charles Tonnelly, para que se hagan ustedes una idea, realmente todo lo que ven en el British Museum es de él. En fin, estoy exagerando, pero vamos, lo más importante es de él, que lo donó. Es una historia también del coleccionista que está en su taller, no del coleccionista que simplemente acumula inversiones o joyas, sino el personaje que, como se ve en la imagen, está contrastando, está estudiando, está llevado por una pasión en la cual realmente la colección es algo que le lleva mucho más allá de lo que puede ser la posesión, ¿no? Y que efectivamente sin ellos pues habría sido muy imposible que existieran casi ninguno de los museos, ¿no? Y claro, aparece ya inevitablemente algo que estaba por ahí tocando en la puerta, no solamente para que yo acabe, sino para que acabe el sentido de esta conferencia, que es el público. Y este es un cuadro de uno de los mayores pintores de la historia de Occidente, de la pintura en la época moderna, que es Jean-Antoine Watteau, 1784-1729, que es una tienda, es una galería, l'enseigne. La enseigne, digamos, el lugar que se muestra, la enseigne, la enseñanza, Gersaint,
una galería de arte en la friolera de 1720. Gersant había protegido a Watteau y hace esta historia, y es una historia extraordinaria, porque primero vemos que está a pie de calle. Qué grandes, modestos principios tiene el arte. Qué grandes. Es un paso muy importante, porque antes eran los mercados populares de las afueras. Y entonces, no solamente vemos eso, sino que vemos que está abigarrado, y hay una lección extraordinaria, porque en la izquierda vemos que están metiendo en una especie de baúl un cuadro de Luis XIV, que ya está pasado de moda, y esto ya no funciona. Y sin embargo vemos al propio Gersant a la derecha con dos aficionados que se arrodillan con gran fascinación respecto a lo que se debe ver en ese momento. Es decir, que en cierta manera ahí es un pequeño teatro del mundo. En 1720 está un poco configurando nuestra mentalidad y nuestra percepción, pero ya no hay un Towneley, no hay un Sir William Beckford of Thornhill, no hay, sino que ya hay un público anónimo. O no podía evitarlo poner nuestro pintor Luis Paret, nacido en el mismo año que Goya, en 1746, y muerto en 1799, que es la tienda del anticuario, la tienda del anticuario que hace en 1772, es decir, que el comercio de las antigüedades, el público, el consumo anónimo del arte, ya se estaba generalizando de una manera completa, ¿no? Como también preciosa obra de Jacques Sablet, en la tienda del anticuario, 1788. Vemos ahí todo el protocolo, también la teatralidad de enseñar la obra, toda la expectación, toda la intensidad que significa. Y voy a acabar con unas imágenes. Me hubiese gustado ponerles muchas imágenes respecto a la génesis de los museos. Es imposible y me estoy alargando demasiado. Pero quiero poner un ejemplo con el Louvre, con varias imágenes pre-Louvre, que el Louvre, aunque lo creó la Revolución Francesa, sin embargo estaba fraguado desde antes, ¿no? Y entonces Hubert Robert, nacido en 1733 y muerto en 1738, fue encargado un poco de la organización de toda esa cuadrería, pasando del antiguo régimen al nuevo régimen y constituyendo un poco lo que es el Louvre actual. Y entonces nos dio, según iba produciéndose, y esto es maravilloso respecto al arte, nos fue dando la imagen imaginada por él primero, como esta, ¿no? Es una vista imaginaria del Gran Galería del Louvre en 1789, cuando el Louvre se había creado. Y entonces él concebía así el Louvre. Ya estaba coincidiendo con un museo, con una claraboya, con un land natural, con toda esa acumulación de obras. Después él tuvo la oportunidad de ver la Gran Galería tal y como él la diseñó en 1795, ¿no? Y otros diseños que van constituyendo de una forma, digamos así, un poco exaltada, ¿no? Pero esta idea un poco que ha presidido a los museos, que ya no solamente es una acumulación de obras, de luz y de vida, sino también de seres vivientes que están tomando notas, que están un poco viviendo el mundo del museo. Y solamente hay dos cosas, un poco para refrendar la presencia del público, que quiero mostrar. Una es esta imagen de un gran pintor, no todavía suficientemente conocido, porque lo será, Louis-Leopold Boilly, nacido en 1761 y muerto en 1845, del Salón de 1810, que es la idea del público en acción. El público en acción. Como se puede encontrar uno en Arco. Una masa de gente que está... estos que exponían en el Salón de 1810 el cuadro de David cuando es nombrado emperador Bonaparte, y entonces arrebata la corona al Papa, se la pone él y después se la pone a Josefina, ¿no? Entonces es un gran cuadro de David, que es un cuadro, está muy craquelado
el cuadro original, por eso queda un poco así como tal, pues un cuadro muy brillante y tal, pero lo que es asombroso es la escena histórica y de repente la galería social, de la gente que está abigarrada, mezclando tal del padre que se pone a la hija encima de los hombros para ver tal, no sé cómo, ahora estarán fuera, seguramente, con cualquier... Y lo que era la exhibición de la Royal Academy, que podía ser el Salón de París, es decir, de repente cuando el arte se convierte en un consumo de masas, de repente cuando la masa que ha salido dispersa a conquistar el mundo, de repente para encontrar su identidad necesita meterse en la cueva del museo y encontrar no solamente la intimidad, sino las imágenes que un poco con su sorprendente reflejo demuestran unas enormes posibilidades. Los museos se han convertido, ya termino, en esa no solamente monumento de la memoria histórica y también testigo del presente, se han convertido fundamentalmente en un refugio. Decía el gran filósofo alemán Ernst Bloch, El principio de esperanza, dedicado en su reflexión a los viajes, y con eso voy a terminar, decía, ahora que los viajes nos llevan a todas partes, no, dice, ahora que es fácil viajar, los viajes no llevan a ninguna parte. Entonces, eso es muy importante. Quiero acabar con esta imagen que todos ustedes conocen de la pirámide de Pei, que yo creo que es una cosa extraordinaria de ingenio arquitectónico para resolver un problema histórico monumental, pero también para resolver un problema funcional. El Louvre recibe 12 millones de visitantes anuales, algo que es estremecedor. Este museo, que ha hecho una ampliación extraordinaria y que lleva una política también muy excelsa, bueno, pues está recibiendo, yo si soy un director me puedo corregir, pero como 3 millones, o puede recibir quizá a lo mejor hasta 3,5 o 4, pero 12 millones es una cantidad formidable, y lo que hace Pei no es que lo haya conseguido, porque después hay luego contingentes en esa administración que van a tener ustedes oportunidad después de poder seguir con detalles técnicos que yo no voy a proporcionar ahora, elementos imprevisibles, como por ejemplo la seguridad, ¿no? Y entonces el Louvre, que estaba colapsado porque no tenía entradas, al hacer esta maravillosa pirámide que permitía hacer un desagüe para tragar a todas las multitudes del mundo y distribuirlas en el subterráneo para que recorrieran todo el museo, una idea genial arquitectónica, pues resulta que, claro, como tiene que meter a la gente en el bolso, en la seguridad, pues lo que pasa es que, claro, otra vez vamos a hacer colas. Es decir, que luego hay, pues, circunstancias que hay tal. Pero es fantástico esta imagen de un espacio formidable, enorme, de un museo que tiene 2,5 millones de piezas, que no puede exhibir nada más que un 3%, ¿no? Pero que sin embargo no podía a recibir tanta gente, que sea capaz de tragar a 12 millones, que en esa maravillosa pirámide, que lógicamente tiene que ver con todo el eje que hay en París, del Arco del Triunfo, toda esa avenida maravillosa en la que acaba el Palacio del Louvre, y que de repente yo creo que es el epítome un poco de todo lo que significa los museos en la idea del viaje, que es al final que realmente uno se ha desplazado desde su cueva para llegar a otra cueva mucho más universal. Muchas gracias.